Vamos a grabar. Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos expresar una integral? Entonces dice, a ver, vamos a ver si tenemos función de integrales aquí. Ahora sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, ¿cómo podríamos expresarlo? La definición de una integral. La integral, nuestro marcador, ahora sí. La integral se simboliza con eso de una función f de x, la integral de una función f de x por la derivada de x. Esto es igual a la función f de x más la constante. Esta es la derivada de la definición. Fíjense, esta es la derivada de una función. A esta derivada de función lo integramos y al integrarlo vamos a llegar a una función f de x, que es la función primitiva. ¿Correcto? Entonces, a ver, aquí está. Entonces, como en la derivada había tablas para poder integrar operaciones, para poder integrar funciones, en las integrales también tiene sus tablitas. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a abrir su tablita de derivadas, o en este caso de integrales, en su tabla de cálculos. Entonces se van ustedes. Aquí tenemos tablas de derivadas, lo que hemos visto. Fíjense, aquí van 28 tablas. Nosotros hemos visto simplemente, si no me equivoco, 10 principales. Y aquí están las tablas de integrales, ¿no? Dice donde C y N, A, donde C, N y A son constantes, es decir, significan cualquier número. Y las letras U, B y W son funciones de X, es decir, son variables. Entonces aquí tenemos las integrales. Nosotros vamos a utilizar estas 7 principales, nada más. Los demás lo dejamos para los que estudian en el área de tecnología. Nosotros nos vamos a quedar con estas 7 primeras tablitas. Entonces voy a ver si puedo copiarlo para no estar poniéndolo allá. Aquí. Entonces copiar y pegar. Ahí está. Bien, ¿se puede ver ahí? Pueden ver la pantalla, ¿no? Ahí se ve la tabla, el formulario, si no me equivoco. Es lo que yo veo. Solamente tratar el formulario. Sí, no se ve la pizarra. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplitos. Ejemplo. Entonces, algunos ejemplitos y vamos a hacer lo siguiente. Calcular la integral de las... Calcula las siguientes... Calcula la integral. Vamos a ver. Por
tema de espacio. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. A ver, si yo quiero integrar, ejemplo 1 vamos a colocar. Si yo quiero integrar 5 diferencial de x. ¿Cómo puedo resolver esta integral? ¿Cómo podría resolverlo? ¿Qué me dice la tablita? ¿Qué tablita voy a utilizar? Una, 2. Primero digo, a la integral siempre lo voy a llamar y, sea la integral y, entonces sea la integral y va a ser igual a la integral de 5 por diferencial de x. Igual. A ver. ¿Qué nos dice? A ver, una tablita. El 5 que es un número cualquiera, ¿no es cierto? Y hemos dicho que A, C y N son números cualquiera. En este caso, 5 es un número. ¿Y qué me dice cuando hay un número? ¿Qué pasa con este número, mejor dicho? Sale fuera de la integral, ¿no? O sea, los números salen fuera de la integral. Es decir, vamos a tener 5 por la integral de la diferencial de x. ¿Y cuánto sería la integral de la diferencial de x? ¿A qué es igual esto? Esto de aquí. Tablita número 3. ¿Qué dice? Integral de diferencial de x dice que es igual a ¿qué? A x más 5. A x más la constante de integración. Cuando nosotros integramos cualquier operación, siempre hay que sumarle la constante. La constante. ¿Correcto? Más la constante. ¿Por qué? Porque la constante es un número cualquiera y cuando nosotros derivamos, cuando queremos derivar una función cualquiera, por ejemplo, la derivada de 5, ¿cuánto era? 0, ¿no es cierto? Entonces, 0. Entonces, no sabemos qué número acompañaba la función, porque su derivada era 0. Entonces, como no sabemos qué número es, entonces lo ponemos la constante de integración. Entonces, siempre, cada vez que integremos, tenemos que sumarlo la constante de integración. ¿Correcto? Por eso se llama función primitiva. Entonces, esto es la integral. Fíjense, esto es la integral. De esta función, esto es la integral. Eso de ahí. ¿Cómo podemos saber que esta integral está correcta? Lo que tengo que hacerlo es derivar. Fíjense, lo voy a derivar esta función que acabo de integrar, que acabo de encontrar la función primitiva de 5 diferencial de x. Dice, derivada de 5x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es derivada de 5x? 5. 5. 5 más derivada de una constante. 0. 0. Fíjense, aquí está. Esto era lo que me tenía que integrar. ¿Correcto? Sale lo mismo. Entonces, si sale lo mismo, significa que está correctamente integrado. ¿Vamos bien? Vamos con un segundo ejemplo. Si yo quiero integrar una función, sí, otra vez con 5. Vamos a poner 2 por x a la 3 por la diferencial de x. ¿Cómo integro esa operación?
Digo, si y es la integral, ¿qué hago aquí? Cuando tengo una constante, la constante sale fuera de la integral. Sacamos la constante fuera de la integral y simplemente va a quedar la integral de x al cubo por la diferencial de x. ¿Y aquí qué tabla utilizo? Tengo un b a la n, entonces utilizo esta de acá. ¿Qué me dice? Va a ser, dice, a la constante que es 2 que saqué fuera de la integral por la variable a3 más 1 sobre 3 más 1. Más la constante de integración. Es decir, cuando yo finalizo la integral, aumento la constante de integración. ¿Queda claro? Fíjense, ¿por qué es la integral la inversa de la derivada? Porque a la derivada, ¿qué tenía que hacer? Tenía que restarlo, ¿no ven? Ahora, fíjense, se lo sumo. Ahora, ¿cuánto vamos a tener? 2. En el denominador 3 más 1, 4. Por x, 3 más 1, 4. Más la constante. Y ya está. Si quieren lo pueden simplificar, no hay problema. Si gustan lo dejan ahí. ¿Cómo verifico que está correcto esta integral? Cuando la derivo. Cuando la derivo, muy bien, lo voy a derivar. A ver, lo vamos a derivar y tenemos que llegar a la integral. Por eso dice que la integral es la inversa de la derivada. Es la función primitiva de f de x. Entonces, fíjense, derivada de 2 cuartos x a la cuarta. El 4 pasa a multiplicar, 4 con 4 se simplifican, me va a quedar 2. X a la cuarta, resto menos 1, va a quedar 3. Derivada de una constante. Sí. Entonces, fíjense, 2x al cubo y aquí está los 2x al cubo. ¿Vamos bien? ¿Queda perfecto? Sí. Vamos a un tercer ejemplo. F de x. A ver. De 2 sobre x por la diferencial de x. Y vamos a dar la solución. Entonces digo, sea y la integral de 2 sobre x más por la diferencial de x. ¿Qué me dice? Si tengo constantes, las constantes las saco fuera de la integral, no hay problema, eso no es problema. Y me va a quedar diferencial de x sobre x. ¿Y cuánto es la integral de diferencial sobre x? ¿Qué tabla utilizo? La tablita número 5. 5. ¿Qué dice 5? Diferencial de b sobre b es igual al logaritmo Logaritmo natural. natural del valor absoluto de x más la constante de interacción. Siempre la constante de interacción. ¿Queda claro? No hay donde perderse, ¿no? Es netamente aplicar la tablita, nada más. ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta aquí? Vamos a hacer otro ejemplito, a ver. Ejemplo 4. ¿Podemos hacer otro ejemplo con utilizando la fórmula número 5, por favor? La fórmula número 5 o la 6. La 5, para entender bien a lo del logaritmo. Ah, ya. A ver nuevamente. Si tenemos, por ejemplo, 3 medios 2x. A ver, vamos a escribir bien. 3
por 2 sobre x por diferencial de x. Entonces, primero siempre digo que todo lo que es constante puede salir fuera de la integral. Entonces digo, sea y la integral de Tendría 3 medios por la integral de ¿cuánto? de dx sobre x. De dx sobre x. Entonces aquí tengo la integral de 3 medios, que no se puede hacer nada aquí. ¿Y cuál es la integral del diferencial de x sobre x? Diferencial de b sobre b dice que es igual al logaritmo natural de valor absoluto de x más la constante de integración. ¿Correcto? Ahora sí le entendí, gracias. Muy bien. ¿Listo? Ahora vamos a otro ejemplo. A ver, voy a hacer un último ejemplo con sí. Bueno, el penúltimo. Si yo, ejemplo 5. Si yo tengo la integral de 4 por e elevado a x por la diferencial de x. Para darle solución, lo primero que tengo que hacerme son las constantes si es que hubiera. Entonces digo, sea y la integral. 4 sale fuera de la integral por la integral de e elevado a x por la diferencial de x. ¿Y cuánto es la integral de e elevado a x? ¿Qué dice la tablita? Tablita número 6. Nos dice que es e elevado, integral de e elevado a b por diferencial de b, es decir, n neperiano elevado a b es igual a e elevado a neperiano elevado a b más la constante de integración. Es decir, la integral es la misma. La misma e elevado a x. Ya la diferencial de x obviamente desaparece cuando yo integro, más la constante de integración. Y no hay nada más donde perderse. Ahí está. ¿Queda claro? Ahora un ejemplo más, pero un poquito más largo. A ver, vamos a ver otro. Número 6. La integral de 2x al cubo menos 5x más 6, todo eso por la diferencial de x. Muy bien, ¿cómo integro esto? Lo primero que digo es sea y la integral. ¿Qué tablita primero utilizo? La 1. Cuando yo tengo suma y resta de términos, dice que la integral lo puedo distribuir para cada término. ¿Correcto? Distribuir para cada término. Entonces me está diciendo, lo que vas a hacer es distribuir la integral para cada término. Es decir, para 2x al cubo menos la integral de 5x más, pero algo que me estoy olvidando, ¿no? Por diferencial de x. Menos la integral de 5x por la diferencial de x. Más 6 por la diferencial de x. Ahí está. Ahora sí. Ya lo he distribuido la integral para cada término. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente procedimiento. Todo lo que es constante sale fuera de la integral. El segundo paso sería todo lo que es constante o número sale fuera de la integral.
por diferencial de x menos 5 x por diferencial de x más 6 sale fuera de la integral. Ahí está. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Al integrar, ¿qué tablita? Tablita número 4. ¿Qué dice la 4? Dice a 3 hay que sumarlo más 1 sobre 3 más 1. Menos 5 por x 1 más 1 sobre 1 más 1 por la diferencial de x más 6. Integral de diferencial de x. Tablita número 3, x. X. Ahora, como ya está integrado todo, recién aumento la constante de integración a todos. Uno solo, no para cada uno de ellos. ¿Queda claro? Ahora lo único de aquí para adelante es operación matemática, nada más. A ver, 3 más 1. 4. 2/4. Si ustedes quieren lo pueden simplificar mentalmente 1/2, no hay problema. ¿Quedaría cuánto? 4 menos 5. 1 más 1, 2. 2 Por x al cuadrado al cuadrado. más 6x más constante. Y ya está. No hay nada más que hacer. ¿Cómo verifico si eso está correcto? Sacando la derivada. Lo derivamos. Entonces digo, derivada de ¿cuánto? Derivada de 2/4 x a la cuarta. El 4 pasa a multiplicar, 4 por 4 se simplifican y me queda 2. Al 4 hay que restarlo menos 1, que quedaría 3. Menos, el 2 pasa a multiplicar a la constante, 2 con 2 se simplifican, me queda 5. 2 menos 1, que quedaría 1, se sobreentiende. Más derivada de 6x, mantiene la constante, la derivada de x es 1, 1 por 6 va a ser 6. Más derivada de la constante es 0, así que aquí está. Sale lo mismo, ¿no? Tal cual está aquí. Entonces, si aparece en su evaluación una integral, ustedes para saber si está correcto o no, lo derivan, y si lo derivan, si llega a lo mismo, y eso es el resultado. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Algo más para que no quede duda, un hito más, permítame hacer, uno cortito. 7, a ver, vamos a poner aquí. ¿Cómo integrarían, por ejemplo, ustedes 2 por raíz de x por diferencial de x? ¿Qué harían ahí, en esa situación, si se presentara esa situación? Lo primero que dicen que y sea la integral, 2 saldría fuera de la integral por raíz de x, por diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, para poder integrar, resulta que la x está afectada por una raíz. Y si yo me voy a mis tablitas, números hasta las 7, ¿hay alguna tabla que aparece con raíz? No. No. Entonces, ¿qué hago? No se puede resolver porque no hay en la tabla. ¿Lo colocamos? No, pues como ya hemos visto matemática básica, ¿cómo puedo deshacerme de la raíz? Puedo elevarlo a 1/2, ¿no ve? Sí. Por diferencial de x. Y ya está. Estoy utilizando una propiedad de radicación que dice que el índice de la raíz viene al denominador y el exponente de la variable va al numerador, es decir, 1/2. Ahora, ¿qué tabla utilizo? La 4. La 4. ¿Qué dice la 4? Dice que a x 1/2 Le sumamos 1. lo sumamos 1
Y también los el denominador ponemos- lo sumamos 1 y más la constante de integración. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? 2 por X. 2 por 1, 3 medios. 2 más 1, 3 medios. Bien. Y aquí abajo también 3 medios, ¿no? Sí. Sí. Más la constante. Y finalmente voy a tener la integral igual a ¿cuánto? Extremos con extremo, medio con medios, 2 por 2. Va a ser 4 sobre 3 por X elevado a 3 medios más la constante. Y ya está. Bingo. No hay más donde perderse. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿El examen que vamos a dar va a ser solo de esto o va a entrar todos los demás? Derivadas e integrales, nada más. Esos dos últimos temas. No. ¿O quieren meterlo todo? No. A ver, voy a ver cómo está su guía para ver qué tipo de integrales más tienen. A ver si tienen integrales más complejas para enseñarlos. Porque más me interesa la parte de aplicación de economía, ¿no? A ver, estos son derivadas. Vamos a integrales. Aquí están las integrales. Tienen excedente el consumidor, productor. Bueno, esa es la aplicación ya. Uh-huh. Ya, ejercicios resueltos, no hay nada complejo. A ver, quiero ver los ejercicios. Curva de oferta y demanda de cierta empresa de la siguiente función, excedente consumidor y productor, ok. Ya, aquí está, esto es fácil de integrar. Aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Pueden distribuir para cada uno de ellos, ¿no? Para ver, a ver, esto hay un poco complejo aquí. Resolver las siguientes integrales por método. Haya sustitución, ok. Resolver las siguientes integrales definidas. Esto vamos bien. Definir áreas limitadas, ok. Bien, no hay más. Entonces, lo único que tienen es por sustitución y las integrales definidas. Sustitución. A ver, les voy a ayudar, ya que tienen mucho tiempo, poco tiempo, les voy a ayudar. ¿Quieren el inciso B que les ayude el ejercicio 5 o el inciso C? Ustedes me dicen, ¿cuál les ayuda? ¿El B? El B. El inciso B, ok. Voy a ver si esto puedo copiarlo. Vamos a ver. Entonces nos vamos a ir a nuestra nueva pizarra. Y ya está. Muy bien, se pudo ver. ¿Me avisan por favor si se puede ver la pantalla? Sí, la pizarra ahí. La pizarra. Muy bien, ahora sí. Entonces, ahí tenemos una integral, que es de su guía. Ahora, primero me voy a mi tabla y yo quiero resolver. Y resulta que en mi tabla veo estos 7. Y no veo que este ejercicio se aparezca a algunas de mis tablas, ¿o sí? No. Entonces, ¿qué hago? Antes de poder aplicar alguna de estas tablas, como no se aparece, tengo que hacer alguna operación matemática que yo aprendí. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Digo, sea y la integral
sea y la integral. ¿Qué puedo hacer? A ver. Este denominador puedo distribuir para cada uno de los términos. Es decir, raíz cuarta de x al cubo sobre raíz de x Raíz de X. más 3X 3x sobre raíz de X. sobre raíz de x menos 6 Sobre raíz de X. sobre raíz de x. Todo esto por la diferencial de x. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, ya me deshice un poquito del denominador. Ahora resulta que tienen raíces en el denominador y variables en el numerador. Entonces, ¿qué hago con eso para poder? Además, tengo sumas y restas. Entonces, como tengo sumas y restas, lo que puedo hacer es la integral distribuir para cada uno de los términos. ¿Estamos? Entonces, voy a empezar por ahí haciendo también y a la vez haciendo desaparecer las raíces. ¿Cómo hago desaparecer las raíces? X 3 elevado a la cuarta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 3 cuartos. Abajo sería X elevado a un medio. X elevado a un medio. Muy bien. Más, perdón, aquí algo más me estoy olvidando. Dije que le voy a distribuir de una vez. Ahí está. Más la integral de 3x sobre 3. x elevado a un medio por la diferencial de x. Menos la integral de 6 6. sobre x elevado a un medio por la diferencial de x. Ahí está. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué tenían ustedes en matemática cuando tenían a elevado a n y a elevado a m? Ustedes decían a va a ser igual a n menos m. El potencia del denominador pasa a restar, ¿no ve? Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 3 cuartos Menos un medio. menos un medio. Y desaparece el denominador. Más el 3 puede salir fuera de la integral de aquí. Y vamos a tener x1. Se supone que tiene 1 menos un Medio. menos un medio. Menos el 6 sale fuera de la integral. Ojo, aquí está x elevado a un medio. No puedo aplicar la tablita número 5. Para que yo pueda aplicar la tablita número 5, tiene que ser 1 de exponente. ¿Correcto? 1. X o B, qué sé yo. En este caso, el denominador, la variable del denominador, el exponente no es 1, es x elevado a un medio. Entonces, llevo al denominador, pero con signo cambiado por la diferencial de x. Ya está. ¿Qué más me falta? Hacer algunas operaciones matemáticas nada más. Sacar común denominador. ¿Cuánto sería el común? 4. Un cuarto. Si quieren lo hacemos por separado. Eso lo pueden hacer en un Un cuarto. cálculo auxiliar. No.
sería 4, ¿no? 4 entre 4, 1 por 3, va a quedar 3. Menos 4 entre 2, 2. 2 por 1, 2. ¿Cuánto va a quedar? Un cuarto. Un cuarto. Aquí está. Muy bien. Por la diferencial de x. Más 3 por la integral de cuánto? De x. 2 por 1, 2 menos 1. Un medio. Un medio. Menos 6 por x elevado a un medio por la diferencial de x. Ahí está. Entonces digo, la integral va a ser igual a ¿qué? Aquí ya puedo aplicar ¿qué tablita ahora? No se La olvidó tabla número 4. poner la diferencial. Un cuarto más 1. Un cuarto más 1. Más 3 por un medio más 1 por un medio más 1. Menos 6 por x menos un medio más 1 menos un medio más 1 y al final más la constante de integración. Y de aquí para allá es simplemente operaciones matemáticas. No hay dónde más perderse. A ver. X. 4 por 1, 4 más 1. 5 cuartos. 5 cuartos. No se puede escribir, está haciendo frío. 5 cuartos. Aquí también va a ser 5 cuartos. 5 cuartos. Extremos con extremos, medios con medios. Va a quedar 4. Quinto. Quinto, ¿no ven? Estoy diciendo directo para no estar haciendo otro paso todavía. X. 2 por 1, 2. Más 1, 3. 3 medios. Y aquí va a quedar 3 medios. ¿Cuánto sería aquí? 3 medios, como así va a quedar. 2 tercios. 3 medios y aquí hay 3. Extremos con extremos, medio con medio va a quedar 2 por 3, 6. El 3 al denominador 6 dividido entre 3. 6 entre 3. 2, ¿no? Sí. Menos, aquí a ver, 2 por 1, 2. Menos 1, un medio. Extremos con extremos, 2 por 6, 12. 12 por x elevado a un medio. Más la constante de integración. Listo, jóvenes. No hay dónde más perderse. ¿Ya está? ¿Queda claro? Entonces, si no hay una fórmula que se aparece para aplicarla inmediatamente, entonces necesito hacer algunas operaciones matemáticas para que se puedan aplicar recién algunas fórmulas. ¿Queda claro? Sí. Ok. Ahora vamos a ver integrales cuando son un poquito más complejas, integrales por sustitución. Integrales por sustitución. Que tienen en su guía 3 ejercicios, creo. Sí, solamente 3 ejercicios. Vamos a hacer unita. Entonces digo, a ver, integrales por sustitución. Entonces vamos a hacer un ejemplo directamente. A ver. Voy a calcular la integral de 2x más 3 por
la raíz de x al cuadrado más 3x menos 4. Todo eso por la raíz. Me falta ponerle x al 3x. Ah, perdón, sí, me olvidé. Gracias. X menos 4. Ahí está. Todo eso por la diferencial de x. ¿Vamos bien? A ver, primero yo tengo que analizar y ver si puedo aplicar alguna de estas tablitas a esta integral. Les pregunto, ¿se puede aplicar inmediatamente alguna tablita? ¿Podemos? No podemos. No se puede, ¿no? Fíjense que para empezar, aquí tengo un producto. Tengo aquí un producto por una raíz, fíjense. Tengo un producto. Y no hay una tabla que me diga producto por producto. Como en la derivada. En la derivada aparecía u por b. La derivada de x de u por b. Eso decía, derivabas u sin derivar b. Ahora te tocaba derivar b y sin derivar u. Pero en este caso no hay. En integrales no hay. Entonces, cuando no puedo hacer ninguna operación matemática, aquí no, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo separar la raíz a cada término? No se puede porque hay una suma de por medio. ¿Correcto? Y la raíz multiplicando por cada tampoco me va a complicar la vida. Entonces, como no se puede aplicar tablita haciendo alguna operación algebraica, entonces lo que tengo que hacer es utilizar un método de integración que es el sustitución. Hay varios métodos. Hay métodos por partes, hay métodos por sustitución trigonométrica, por fracciones parciales, por todo. Nosotros vamos a ver este uno. Los más sencillitos, que son las básicas, ¿no? Estos se llaman integrales indefinidas. Y vamos a hacer estas integrales indefinidas, pero por método de sustitución. ¿En qué consiste eso? Consiste en que yo debo sustituir a uno de estos términos por una variable. Y siempre voy a sustituir al término más grande, es decir, a la función más grande. Entre estos dos, lo que está dentro de la raíz y esto de aquí, ¿cuál es el término más grande? ¿Cuál es la función más grande? Lo que está dentro de la raíz. Lo que está dentro de la raíz, correcto. A lo que está dentro de la raíz lo voy a llamar U. Una letra, U. Pueden llamarlo la letra que ustedes quieran. Si quieren lo pueden llamar la inicial de su nombre, la letra inicial de su nombre. No hay problema, ¿sí? A lo que está dentro de la raíz lo voy a llamar U. ¿Y qué es lo que me queda? Lo que me queda es todo esto. Esto es lo que está quedando. Todo esto que está quedando, fíjense, todo esto tiene que salir de U. Tiene que salir de U. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Esto voy a eliminar por ahora. Fíjense, he dicho que U va a ser igual a ¿quién? A x cuadrado más 3x menos 4. U es igual a todo eso. Ahora, a toda esta ecuación que me está sobrando, tiene que salir de la derivada de esto. Si no sale, no sirve el método de sustitución. Entonces digo, derivada de U sobre la derivada de X. Igual. Entonces derivo esta operación. Derivada de X cuadrado
2x. 2x. Más derivada Más de 3x. 3. 3. Derivada de menos 4. 0. 0. Entonces, fíjense, esta ecuación está aquí. Entonces digo que sí va a funcionar. Pero, ¿qué más me falta? Me falta la diferencial de x. Entonces digo, derivada de u va a ser igual a ¿qué? A 2x más 3. Esto que está dividiendo pasaría a multiplicar. Ahora fíjense, en vez de colocar 2x más 3 por diferencial de x, ¿qué voy a colocar? Diferencial de u sobre u. Es decir, ahora, fíjense que mi integral va a ser ahora sea y la integral. Entonces, ahora se va a convertir lo siguiente, la integral de u, ¿no ven? La raíz. ¿La raíz de quién? ¿Todo esto cuánto vale? U. Y todo esto que está encerrado con naranja, ¿qué vale? Diferencial de u. Fíjense, de toda esta operación se ha convertido en esto ahora. Y aquí yo puedo hacer alguna operación matemática, eliminar la raíz que va a quedar como un medio por la diferencial de u. De esto, ahora les pregunto, ¿se aparece ahora alguna tabla que pueda aplicar? Sí. ¿Cuál tabla? La 4. La 4. 4. Puedo aplicar la 4. Entonces digo, aplicando tablita número 4, esto va a ser igual u elevado a un medio más un medio sobre un medio más un medio y más la constante de integración. Ahora sí. U elevado a ¿cuánto? 2 por 1, 2. Más 1, 3 medios. 3 medios. Más la constante de integración. Extremos con extremos, medios con medios. ¿Cuánto quedaría? 2 tercios. 2 tercios. ¿Esto sería igual a cuánto? Volviendo a la raíz, ¿cómo sería? Si queremos volver a la raíz. ¿Raíz cuadrada de cuánto? De u al cubo, ¿no? De u al cubo. Más la constante. Listo. Mi función original no estaba en función de u, sino que estaba en función de x. Ahora lo que voy a hacer es reemplazárselo. ¿Cuánto vale u? U es igual a x cuadrado. X cuadrado más 3x menos 4. Todo lo tendríamos que elevar al cubo. Todo esto elevado al cubo. Todo esto elevado al cubo. La raíz está aquí. Más la constante de integración. Este es el método de sustitución, jóvenes. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Bueno, vamos a ponerlo mejor esto. ¿Vamos bien? Y ya está integrado. Una pregunta dice, ¿Perdón? en la parte de adelante de lo último que hizo, puso 2 sobre x, ¿no es 2 sobre 3? Sí, tiene toda la razón. Para no borrar todo, voy a colocar, es 2 exactamente. Este es un error de digitación. Es 2 tercios. No tiene nada que ver esta x aquí. Es 2 tercios por raíz de x cuadrado más 3x menos 4, todo eso al cubo más la constante de integración. ¿Correcto? ¿Queda claro el método de sustitución? Sí. Bien. Listo, jóvenes. Eso es
sustitución. Ahora, estos son integrales indefinidas. Ahora vamos a ver integrales definidas. Entonces, vamos a ver las integrales definidas. Por ejemplo, a ver. Vamos a ver integrales definidas ahora. Integrales definidas. Es decir, para calcular integrales definidas, lo que estamos haciendo al calcular integrales definidas, lo que estamos haciendo es calcular una área de una curva. ¿Correcto? Estamos calculando una área de una curva. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una vez para irnos al grano. Para ganar tiempo. Por ejemplo, una integral definida nos dice que tiene un límite inferior, que vamos a poner lo que aquí sea 0 y hasta 3. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Entonces, desde 0 hasta 3 de una función 2x más 1 por la diferencial de x. ¿Correcto? Esta es una integral definida. Lo que me está pidiendo es calcular el área que está encerrado entre 0 y 3. Para que no sea tan muy esto, vamos a poner 2 aquí, ¿ya? 2. Entre 0 y 2. Por ejemplo, cuando me pide calcular el integral, me está diciendo calcular el área de esta función que va desde 0 hasta 2. Entonces digo, ya no lo voy a decir sea y la integral. Entonces voy a decir sea el área del integral. El área del integral de 0 a 2 de 2x más 1 por la diferencial de x. ¿Correcto? Si quieren, lo podemos mostrar gráficamente. Lo vamos a ver, lo vamos a graficar antes de resolver. A ver, vamos a graficar esto. ¿Cómo podemos graficarlo? A ver. Esto es x y esto es y. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, para poder graficar, la forma más fácil es dando tablitas de valores, ¿no? Vamos a dar dos tablitas de valores. Esta es una función lineal, entonces basta con dar dos valores a una función lineal porque su gráfica va a ser una recta. Entonces digo, ¿qué valores quieren darlo? Cualquiera dentro del 0 y 2. Ya lo damos si quiere el 0, 2, no hay problema, el 0 y 2. Y si reemplazamos, ¿cuánto saldría? Tengo que reemplazar en y igual a 2x más 1. Reemplazando, entonces 2 por 0, 0 más 1. Va a quedar 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces para 0, x y vale 1. Entonces digo, para 0, x y vale 1. Entonces por aquí tiene que pasar la gráfica. Por ahí. Y para 2 vale 5. Para 2 vale 5. Entonces para 2 vale 5. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Ahí está. Entonces, aquí está el otro punto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Trazar esa gráfica, juntar los puntos y graficar.
Ahí está. Esa es la función. ¿Queda claro? Esa es la gráfica. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que yo calcule el área que hay entre 0 y 2. Entonces, ¿cuál es el área que hay entre 0 y 2? Me está pidiendo el área que hay desde aquí hasta aquí. Toda esa área me está pidiendo. Me pide que calcule esta área. Toda esa área. Eso es lo que me está pidiendo, jóvenes. Me pide que yo calcule esta área de acá. Esa es la integral definida. Me pide cuánto vale esta área que va desde 0 hasta x igual a 2. Hasta aquí, hasta 2. Y esto vale 5. Y aquí está el 0, el origen. ¿Se entiende lo que me está preguntando ahora? Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a calcular esa área. Entonces digo, Los valores que le damos para hacer la gráfica, dicen, tiene que estar entre los números que nos da la integral, ¿cierto? no puede O- dar, si usted quiere, podía haber dado el -1. Y si usted daba el -1, ¿cuánto saldría? 2 por -1, -1. -1 más 1 va a quedar -1. Entonces dice para -1, vale 1. Entonces aquí va a estar el punto, va a tener este punto. Y después si quiere le da el 3. No hay problema. 2 por 3, 6 más 1, 7. Para 3 vale 7, que va a estar más arriba. Entonces por aquí va. Entonces con esos dos puntos usted agarra una regla y grafica. Nada más, grafica. Ese es para estos puntos son para graficar. O sea, cualquier punto puede dar y agarra una regla. Y como es una recta, no hay problema. Va a pasar la cruz por ahí. Y para poder graficar el área, eso sí tiene que pintarlo como estoy pintando el área, desde 0 hasta 2. Desde el límite inferior, que es el 0, y el límite superior es el 2. ¿Correcto? Esto de aquí simplemente es para poder graficar. No necesariamente puedes dar estos mismos valores que están aquí. Puedes dar otros valores, no hay problema. ¿Perfecto? Ok. Sí, sí. Ahora sí. Entonces, ahora empecemos a resolver. Entonces, ahora resulta que ya es una integral definida que me está pidiendo calcular el área que está encerrado desde 0 hasta 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa límite inferior y superior? La teorema nos dice, la segunda teorema fundamental del cálculo nos dice lo siguiente. Nos dice aquí, si nosotros tenemos una integral de A hasta B de una función f de x, esto es igual a la integral de f de x por diferencial de x sobre de a hasta b, es decir, puedo deshacerme de ese límite inferior y superior sacándole la integral, y esto va a ser la integral de g del límite superior menos el límite inferior. Reemplazo el límite superior y resto el límite inferior. Eso va a ser el área. Eso nos dice la definición o el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Correcto? Ahora sí. Este es el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, siguiendo esa lógica, nuestra ecuación va a ser el siguiente. Entonces dice, vamos a tener integral
la integral de 2x más 1 por diferencial de x desde 0 hasta 2. Ahora, cuando yo hago esta operación, fíjense, ahora se aparece a esta ecuación normal, fíjense. Ahora tengo esto. ¿Cómo integro eso? Integro por separado, ¿no? Me olvido de estos, del límite inferior y superior. Me olvido del límite inferior y superior y tengo ahora esto de acá. Entonces, volviendo a eso, me dice que usted separe, o perdón, integre para cada término. Y como ya sé integrar, pues ya no voy a estar separándole procedimientos aquí, las constantes sacadas fuera de la integral, porque eso es más procedimiento. Entonces, como ya sabemos integrar, simplemente eso hacemos para aprender. Pero una vez que ya sabemos, decimos, la constante sabemos que va a salir fuera de la integral, eso no va a cambiar, entonces eso mantiene, lo mantenemos. Luego, integral de x nos dice que a eso hay que sumarlo más 1 y en el denominador también. Entonces, no necesito hacer esas operaciones. Digo, 1 más 1 va a ser 2 y aquí también va a ser 2. Y ya está, 1 más. ¿De dónde sale eso? De 1 más 1, porque eso dice la fórmula 4. Fíjense, n más 1. Como este es 1 más 1, va a ser 2. Más esta constante que es 1 sale fuera de la integral, va a quedar diferencial de x. Y la integral de diferencial de x simplemente es x. Entonces, la integral de 1 va a ser x, porque el 1 mantiene 1 por x, va a ser x. Desde 0 hasta 2, ¿correcto? Cuando ustedes estén integrando una integral definida, es decir, están calculando una área de una superficie, ya no necesitan colocar más la constante de integración como colocamos en las anteriores. En las anteriores había siempre más la constante de integración, más la constante de integración, más la constante y más la constante. Aquí, en la integral definida, cuando calculamos áreas, ya no se lo coloca. Enseguida les explico por qué. Entonces, una vez que ya está integrado, ahora nos dice que reemplacemos el límite superior menos el límite inferior. Entonces, nos está diciendo que reemplacemos. Esto igual puedo simplificar, ¿no? Entonces, voy a simplificar esto. Este 2 con este 2 se pueden ir. Ahora sí. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar. Dice el límite superior. Donde aparece X, reemplazo el límite superior. Entonces digo, ¿va a ser cuánto? Va a ser 2 al cuadrado, ¿no ven? Dos al cuadrado, límite superior, más 2. En vez de X, 2. Todo eso, todo esto, menos el límite inferior. El límite inferior. Reemplazo también el límite inferior donde aparece X. Esto con esto se fueron, me queda X. Entonces, el 0 al cuadrado más X. En vez de X, 0. Ahí está. Entonces, el área de la integral de esta función va a ser igual a ¿cuánto? ¿2 al cuadrado? 4. 4 más 2, 6. Más 2. Menos 0 al cuadrado, 0. Más 0, 0. 0. 0. Algo me olvidé explicarlos. ¿Por qué no se colocaba más la constante aquí? ¿Qué pasa si hubiera colocado aquí más la constante? ¿No ven? Entonces aquí hubiera ido más la constante y aquí hubiera ido más la constante. Entonces aquí menos por más, menos. Constante más menos constante, es decir, voy a tener un constante positivo y aquí voy a tener menos por más, voy a tener una constante negativo. Por lo tanto, estos se simplifican. ¿Correcto? Por esa razón. Entonces, siempre se van a simplificar cuando es una integral definida. Porque yo lo que tengo que hacer es restar un límite superior menos el límite inferior. Entonces, siempre se restan. Por lo tanto, ya no lo colocamos más la constante de integración. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto había sido el área de esta función? 2x más 1. ¿Cuánto vale todo esto? 6.
6. 6 de unidades de superficie al cuadrado. Ahí está. Ese es el cálculo de área de las integrales definidas. Entonces, cuando calculamos integrales definidas, cuando tienen un límite inferior y superior, lo que estamos haciendo es calcular áreas de una curva. ¿Correcto? Entonces, el integral me sirve para calcular áreas de una curva, pero para áreas de una curva irregulares. Por ejemplo, esto es una curva irregular, no es irregular. Por ejemplo, si yo quiero calcular un área de una curva, por ejemplo, de esto, y les digo, quiero calcular, imaginemos que esta es una gráfica. Y les digo, quiero calcular el área que va desde 0, que es aquí, hasta aquí, hasta B. Entonces yo quiero calcular toda esta área. Fíjense, esta es una curva irregular. Y quiero calcular hasta aquí, toda esa área. Entonces, fíjense, tengo esto, tengo una curva que no son figuras geométricas. En figuras geométricas en matemática aprendieron a calcular áreas, pero de curvas regulares. Es decir, aprendieron a calcular el área de un triángulo, el área de un cuadrado, el área de una circunferencia, el área de un triángulo, es decir, un triángulo. ¿No ven? Estos son curvas regulares. Estos son curvas irregulares. Entonces, no hay fórmulas para calcular áreas de curvas irregulares, como de este caso. Y para calcular esas áreas, yo tengo que calcular mediante integrales definidas. De estas sí, hay fórmulas para curvas regulares. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el área de este rectángulo? Es base por altura, ¿no ven? La base por la altura. Aquí lo mismo, la base por la altura. Y de un triángulo, base por altura dividido entre 2. Entonces, fíjense, si yo calculo el área de esto mediante estas fórmulas, tiene que salirme exactamente lo mismo. Fíjense, lo que voy a hacer es distribuir ahora aquí para calcular, si quiero calcular por estas fórmulas, yo tengo que dividirlo mi área, porque no es ninguno. Primero aquí, de aquí hasta arriba lo voy a llamar área 1, y de aquí hasta aquí lo voy a llamar área 2. Primero voy a tener un triángulo y después un rectángulo. Entonces, si yo calculo el área 1, por ejemplo, ¿cuánto sería? El área 1 va a ser igual a ¿qué? De aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? 2. La base es 2. Entonces, fíjense, si yo grafico esto, la base de aquí hasta aquí es 2. La altura es ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Entonces, 2 por 4 dividido entre 2, ¿no ve? Entre 2. Dice base por altura. La base es esto que vale de 0 a 2, que es 2. Y la altura es esto que hay de aquí hasta aquí. Y ahí hay 4. Y de aquí hasta aquí es 2. Entonces, 2 por 4 dividido entre 2. ¿Cuánto sería eso? De 10 a 15 minutos para que hagan su 4, ¿no es cierto? Y después les voy a enseñar cómo con un trapo. Área 2. La cintura y con un palo van a ir apretando y así van a componer la cintura. Área 2. El área 2 es un rectángulo. El rectángulo dice que es base por altura. Entonces va a ser 2 por 1. Base 2, altura 1. Fíjense, la base sigue siendo 2, la altura, pero es de aquícito hasta aquí. De 0 hasta 1 es 1 entonces. Entonces 2 por 1. O más fuerte que pueda. Y esto va a ser igual. 2 por 1. 2. Entonces el área total va a ser igual a área 1 más área 2. Entonces área total sería ¿cuánto? 4 6. más 2. Y vamos a llegar a lo mismo que está el 6 aquí.
Fíjense. Pero esto me facilitó calcular porque se podía dividir y se podía convertir en curvas regulares, es decir, un triángulo y un rectángulo. Pero en esta situación no se puede. En esta situación no se puede. ¿Correcto? Entonces, para poder calcular el área de curvas irregulares, utilizamos la integral definida. Si tenemos curvas regulares, puedo utilizar con estas fórmulas, no hay problema. ¿Sí? Cuando tengo figuras geométricas conocidas. ¿Muy bien? Eso generará que entre más contiene. Einer está con su noticia, hablaba con su tele, no siempre les he dicho traten de apagar todo lo que tiene interferencia. Bien. A ver, voy a compartir nuevamente su guía map. ¿Qué más tienen? A ver. Entonces ya pueden calcular las integrales definidas. Fíjense, ya pueden calcular esto. ¿Qué más tienen? Dice, determinar analíticamente y gráficamente el área limitada por las curvas. Entonces, fíjense, aquí tienen una función y les está pidiendo graficar calcular el área desde 0 hasta 1. ¿Correcto? ¿Qué van a tener ahí? Fíjense, su gráfica de esto. Su gráfica va a ser seguramente, de esto va a ser una parábola, ¿no? Van a tener así, van a tener así. Cuando quieren graficar, van a tener una parábola, qué sé yo, una parábola así. Grafican la función, esto es una parábola. Y luego les pide calcular el área que va desde 0, desde aquí 0. Desde aquí, vamos a cambiar de color. Desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta 1. Entonces, hasta 1. Entonces, le está pidiendo que calculen esta área. ¿Y cómo lo van a plantear? Lo van a plantear, dicen, el integral, el área de la integral, ¿desde cuánto? Desde 0 hasta 1. De 0 a 1, ¿de quién? De x cuadrado más x menos 2 por la diferencial de x. Listo, y empiezan a resolver esto. ¿Queda claro? Aquí de la misma manera, plantean de la misma manera, grafican y dicen desde menos 1 hasta 3. Aquí sería desde menos 3, pero con una función lineal, una recta. Aquí una función exponencial m para un polinomial. Nada más. ¿Queda claro? Entonces eso también ya pueden desarrollarlo. Entonces ya tenemos eso para explicado, ya está. Entonces, esto pueden desarrollar el 8, el 7 también, el 6. Ahora nos vamos a ir a lo que nos falta, la aplicación de la economía. Aquí, les voy a ayudar con 1. A ver, les voy a ayudar con el primero, ¿les parece? Dice, a ver, la curva de la oferta y demanda de cierta empresa está dada por las siguientes funciones. Y igual a x cuadrado más 2 y y igual a menos 2x más 10. Encuentre el excedente del consumidor y del productor en el punto de equilibrio. Muy bien. Entonces me está pidiendo que calcule el excedente del consumidor y productor en el punto de equilibrio. Entonces, vamos a irnos a nuestra fórmula y voy a decir cómo se calcula el excedente del productor y consumidor. Fíjense, aquí está el excedente del productor y el excedente del consumidor. Entonces, este formulario es una poderosa herramienta, por eso se los pasé. Excedente del productor y consumidor. Aquí es utilidad máxima. Aquí van a corregir en su formulario. Ya el último donde dice excedente del productor, utilidad máxima, es para calcular utilidad máxima. Ahí tengan cuidado. Voy a modificar ese formulario. Se me pasó por estar copiando este. Sí, este es máximo, utilidad máxima. Bien, ahora sí, nos vamos a nuestra pizarrita. Y ya copiamos aquí.
Bien. Ahí está. ¿Me avisa, por favor? Estamos dando solo el formulario. ¿Solamente se ve el formulario? A ver, voy a volver a mi pizarra. Ahora sí. Sí. Bien. Entonces estoy haciendo el ejemplo 1 de la guía, ¿no? Y para ello, ¿qué es lo que me dan? Me están dando la función de oferta y la función de demanda. X cuadrado más 2. ¿Se ve en la pizarra? ¿Me avisan, por favor? Sí, se ve la pizarra. Entonces, me dan la función de oferta que dice que es igual, precio igual a la cantidad al cuadrado. Dice X al cuadrado. No me gusta a mí trabajar porque estamos en ciencia empresa, entonces en vez de X vamos a trabajar nosotros ¿con qué? Con cantidad, ¿no? Cantidad al cuadrado más 2. Le voy a cambiar las variables, ¿correcto? Dada la función de oferta, y función de demanda. La función de demanda me dice que es igual a menos 2X más 10. Entonces, al precio igual menos 2 por cantidad más 10, perdón, menos 2. Menos 2 por cantidad más 10. Ahí está. Entonces, aquí tengo la función de demanda. Y esto es esta es la función de demanda. Y esta es la función de oferta. Entonces, esto es la función de oferta. La oferta se reconoce con S en microeconomía. Y esto es la función de la demanda. ¿Sí? Pero si quieren, lo colocamos como O para que ustedes identifiquen. Función de oferta. Y la función de demanda. ¿Vamos bien? Vamos a volver a la guía y volver a leer para entenderlo. ¿Qué nos dice? A ver, la curva de oferta y demanda de cierta empresa está dada por la siguiente función. Esta es la curva de la oferta. Fíjense que decía Y, X al cuadrado más 2. Yo lo cambié por precio, que es la Y X la cantidad. Y la demanda dice que precio es igual a menos 2 por X más 10. Entonces, para mí sería el precio es igual a menos 2 por cantidad más 10. Encuentre el excedente del consumidor y del productor en el punto de equilibrio. Entonces, lo que tengo que hacer es primero calcular el punto de equilibrio. Me pide el excedente productor y consumidor en el punto de equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es calcular el punto de equilibrio. ¿Cómo calculo el punto de equilibrio? ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Oferta igual a demanda. Exactamente. Entonces vamos a calculando el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es nada más donde la función de oferta o de demanda igualamos con la función de demanda, nada más. ¿Correcto? Nada más. Es decir, el precio de la oferta igualamos con el precio de la demanda. Entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿cuánto vale el precio de la oferta? Cantidad al cuadrado más 2. más 2. Igual al precio de la demanda, que es menos 2Q más 10. Faltó la Q. Me olvidé la Q, bien, gracias. Más 10. Entonces lo que tengo que hacer aquí, desapareció microeconomía y entró álgebra ahora, ¿no? Tengo que resolver esta ecuación ahora. Entonces, cuando esa ecuación de segundo grado, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que igualarlo a 0, ¿no? Entonces, eso que está restando pasaría a sumar al primer miembro y esto a restar.
igual a 0. Entonces voy a tener cantidad al cuadrado más 2Q. Y ya está. Menos 10 más 2. Menos Menos 8. Igual a 0. Ahí está. Tengo una ecuación de segundo grado, entonces puedo factorizar por el caso número 6 que me dice trinomio de la forma. Entonces, fíjense, es fundamental saber factorizaciones. Entonces, raíz cuadrada de la cantidad va a ser cantidad. Va a ser cantidad. El signo para el primer producto mantiene el término del segundo, el signo del segundo producto. Para el segundo producto, ley de signos. Más por menos, menos. Dos números que multiplicados me den 8 y restados en este caso, 2. Dos números multiplicados 8 y restados 2. Por 4. 4 por 4 y el 2, ¿no es cierto? Y a cada producto le igualo a 0. Y igualando a 0, ¿qué vamos a tener? Cantidad a menos 4 y cantidad a 2. Ahora mi pregunta es, tengo dos cantidades. ¿Con cuál cantidad trabajo? ¿Con ambos o con uno solo? con la positiva. Con la positiva, porque, a ver, vaya al mercado y dígalo, véndame menos 5 kilos de tomate. Entonces, esto no sirve. El que me sirve es la cantidad positiva. Como ya tengo la cantidad, ahora puedo, esta es la cantidad de equilibrio. Esa es la cantidad de equilibrio. ¿Qué significa eso? Cuando la cantidad es igual a 2, la oferta y la demanda se van a intersectar, van a ser iguales. Y para esa cantidad de equilibrio de 2 voy a calcular el precio. Y para calcular el precio puedo reemplazar en cualquiera, ya sea en la oferta o en la demanda. ¿En cuál quieren reemplazar? ¿En la oferta? En la demanda. La demanda está más fácil, pero vamos a reemplazar en la más complicada. No hay dónde perderse. En cualquiera de los dos sale lo mismo. 2. En vez de cantidad 2, 2 al cuadrado, 4, ¿no? Vamos a reemplazar los 2. Dos al cuadrado más 2. Entonces, el precio de equilibrio había sido ¿cuánto? 2 por 2, 4 más 2, 6. 6. Ahí está. No sé si es 6 bolivianos o 6 dólares, no sé, como ustedes quieran. Lo voy a poner, esto es en dólares, lo voy a poner por si acaso que sean dólares, no especifica y esto va a ser unidades. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ya tengo los puntos de equilibrio. Ahora, para poder saber cuál es el excedente del consumidor y cuál es el excedente del productor, lo que tengo que hacer es graficar. Entonces voy a graficar. Y para poder graficar, simplemente hay que graficar en el primer cuadrante, ¿no? Porque estoy hablando de aplicaciones de economía. Entonces aquí tenemos Y. Esto ya no es Y. Andrés Fonseca está interfiriendo su conversación. Anda a cocinar, le dice a Andrés, su esposa. Lo vamos a silenciar ya. Entonces, aquí va a ser la cantidad y aquí va a ser el precio. ¿Vamos bien? Entonces, aquí vamos a tener el 1,
el 2, el 3, 4, el 5, el 6 y el 7. Y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vamos bien? Ahora sí. A ver. Grafiquemos. Para hacerlo fácil gráficamente puedo dar valorcito y puedo dar los valores mentales si ustedes quieren. Valores mentales. Pero como no estamos expertos todavía, recién estamos, entonces vamos a dar los valores. Uno para la oferta y el otro para la demanda. Ahí está. Hay que dar valores a cantidad para calcular los precios. Hay que dar valores a cantidad para calcular los precios. Primero grafiquemos la demanda, que está más fácil. Le voy a dar cuando la cantidad es 0. Cuando la cantidad es 0, ¿cuánto vale el precio? Cantidad 0 por menos 2, 0. Por más 10, 10. 10. Y cuando el precio es 0, este precio vale 0. Este menos 2 cubo va a pasar con positivo. El 2 pasa a dividir a 10. Entonces 10 entre 2 va a ser 5. Es decir, cuando la cantidad vale 5 menos 2 por 5, 10 menos más 10, 0. Ahí está. Entonces ya tengo aquí, puedo graficarlo. Entonces dice para cantidad 0 vale precio 10. Entonces le voy a dar 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 aquí. Porque si yo doy la escala 1 en 1, va a pasar, mi gráfica va a estar por aquí arriba más o menos. ¿Sí? Entonces yo puedo adecuarlo mi escala de acuerdo a mi gráfico. Entonces le voy a dar 2 en 2. Esto es 2. Esto es 4 y así sucesivamente. ¿Correcto? 2 en 2. Entonces para 0 vale 10 y para 5, 1, 2, 3, 4, 5 vale. Ahí está. Esto vale 5. Ahí está. Entonces ahora lo que voy a es graficar. Entonces vamos a graficar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que juntar los dos puntos porque es una función lineal. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Estos gráficos están punteados porque no me sirve, porque me sirve simplemente la parte que es el cuadrante 1, porque ustedes de aplicación de la economía. Entonces ya está. Gráfica de la demanda. Eso es la demanda. Esto es gráfico de la demanda. Ahora grafiquemos la oferta. A ver, ¿qué valor le damos a la oferta? Démoslo el 1, el 0 y el 1. A ver, vamos a ver qué pasó. Pueden dar cualquier valor. Menos 1. A ver, menos 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Para 0, 0 al cuadrado, 0 más 2, 2. 1, 1 al cuadrado, 1 más 2, 3. Esto es 2 y esto es 3. Entonces, fíjese, para menos 1, ¿cuánto valen? Para menos 1 vale 3, que estaría aquí. Entonces, para menos 1 vale 3. Ahí más o menos. Y para 1 vale 3, también vale ahí. Para este 1. Entonces, y para 0 vale 2. Muy bien, entonces, a ver.
Entonces aquí, por aquí va a pasar la gráfica. Por aquí. Y por aquí. ¿Qué tipo de gráfica es esto? Una parábola, ¿no? Una parábola. Además hay un punto de intersección para cantidad 2. ¿Cuánto vale el precio? 6. Para 6. cantidad 2 vale 6. En ambos lados va a estar eso, ¿no? Ese es un punto de referencia también. En ambos lados va a estar esto. Entonces digo, eso también lo puedo graficar. Para 2 vale 6. A ver, 4, 5, 6. Aquí está para 2. Está justamente por aquí va a pasar. Ahí, muy bien. Ahora sí voy a graficar. Vamos a ver si me sale. A ver. Ujú. Ahí está. Algo me salió. ¿Correcto? Esto de aquí no sirve, ¿no? Todo lo que parte no sirve. ¿Cuál es lo que me sirve? Pero, a ver, no quería graficarlo con rojo, pero ya está. Esta es la función de oferta. ¿Y dónde está el punto de equilibrio? El punto de equilibrio está aquí. Donde se unen la oferta y la demanda. Ese es el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Donde hay una intersección entre la curva de la oferta y la curva de demanda. Para esto es la cantidad vale, ¿cuánto? 2. 2. ¿Y el precio? 6. 6. Ese es el punto de equilibrio. Ahora, no me pedía calcular el punto de equilibrio y graficar. ¿Qué es lo que me pedía? El excedente de consumidor. El excedente del consumidor y productor. El excedente del consumidor es aquella área que está comprendida entre el precio de equilibrio y el precio máximo. Todo esto es el excedente del consumidor. Todo este es el excedente del consumidor. Esto es el excedente del consumidor. Esa área que está encerrada. ¿Correcto? A ver cómo puedo hacer esto aquí. Ese es el excedente del consumidor. Es el área que está comprendida entre el precio de equilibrio y el precio máximo. Esto es el precio máximo. ¿Correcto? Ese es el excedente del consumidor. ¿Vamos bien? Entonces vamos a calcular cuánto vale esta área. Eso es lo que me está preguntando. ¿Cuánto vale el excedente del consumidor? Es aquella área que se encuentra entre el precio de equilibrio y el precio máximo. Esa curva. ¿Cómo puedo definir excedente del consumidor? ¿Qué es un excedente consumidor? ¿Cómo podría definir? ¿Cómo podríamos definir excedente del consumidor? ¿Qué será el excedente del consumidor? A ver, ¿qué les han dicho en microeconomía? ¿Recuerdan o no? ¿O ya se olvidaron?
¿Mm? ¿Alguien recuerda algo? Es como un sobrante, algo así, ¿no? El excedente del consumidor es la diferencia entre la utilidad total que obtiene el consumidor de un bien o servicio y su precio de mercado. ¿Correcto? Es decir, ¿cuánto estás pagando actualmente? 6 bolivianos. ¿Correcto? El mercado es el que coloca este precio de 6 bolivianos. Ese es el precio de equilibrio. Esto es lo que estás pagando. Pero ¿cuánto estás dispuesto a pagar como máximo? 10 bolivianos. 10 bolivianos. Esa diferencia es el excedente del consumidor. ¿Correcto? Eso es la diferencia. Ese es el excedente del consumidor. La diferencia que hay entre el precio de equilibrio que estás pagando y lo que tú estás dispuesto a pagar como máximo, que es 10. Esa diferencia es el excedente del consumidor. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido si ustedes fueran a un restaurante a cenar con su novia o con su pareja, han ido a un restaurante y un restaurante llegaron, les atendió, pero les atendió de maravilla y la comida tuvo un buen sazón y llegó el momento de tener la cuenta. Y les dijo, ustedes le dicen, señor, la cuentita, por favor, y le llega la cuenta. Y como una buena atención, un buen lugar, buena limpieza, buena atención, buena sazón de la comida, y les dice, la cuenta es 80 bolivianos. Pidieron su refresco, pidieron su cena, no sé qué plato habrán pedido, pero le dicen su cuenta es 80 bolivianos. Y de repente ustedes pensaban mentalmente que por lo menos les iba a salir unos 150 o 180. Y resulta que le salió con una cuenta de 80. Ese es excedente del consumo. Usted estaba dispuesto a pagar por ese producto, por ese servicio, por ese consumo, 150. Pero al final les terminó cobrando 80. ¿Correcto? Ese es excedente consumidor. ¿Queda claro? Cuando usted está dispuesto a pagar más por ese servicio, pero en realidad está pagando menos. ¿Le sucedió alguna vez esa situación? Sí. O viceversa también podría suceder, que ustedes fueran a un restaurante pensando que el precio era barato, algo económico, que se pensaban pagar 120 y les terminó cobrando 280, digamos. Y ustedes no esperaban por ese servicio pagar eso. Y eso lo contrario es el excedente del productor. ¿Correcto? Ese es el excedente del productor. Vamos bien, pero por ahora nos vamos a meter al excedente del consumidor. Entonces vamos a calcular cuánto es el excedente del consumidor. Entonces vamos a plantearlo ahora nuestra integral. Entonces decimos el excedente del consumidor dice que va a ser igual a la integral de ¿qué? Fíjese mi ecuación que me dice aquí. Excedente del consumidor dice que es igual desde la cantidad sub cero, es decir, desde aquí cantidad sub cero de entrada. Desde cantidad sub cero, ¿hasta dónde? Hasta la cantidad de equilibrio. Desde aquí hasta la cantidad de equilibrio, que en este caso es 2. ¿Por quién? Por la función de demanda. ¿Cuál de estos dos es función de demanda? El menos 2Q más 10. Por la diferencial de Q. ¿Menos quién? Menos precio de equilibrio por cantidad de equilibrio. ¿Precio de equilibrio cuánto es? Sí. 6 por cantidad que es 2. Entonces, el beneficio que estamos obteniendo, que es excedente del consumidor, por pagar un precio de equilibrio menor a lo que estamos dispuestos a pagar, entonces va a ser igual. Entonces, fíjese, hemos dicho que el límite inferior y superior podemos sacarlo fuera de la integral y poder integrar. Pudiendo integrar, lo que vamos a tener, directo lo voy a integrar, ya sabemos integrar. Menos 2Q va a ser igual, el menos 2 mantiene
al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Más 10, él sale afuera, va a quedar diferencial de Q y la integral va a ser 10Q. Es decir, aquí estoy utilizando en esta primera parte la tablita número 4, n más 1. De ahí sale, aquí se supone que tiene 1 más 1, 2 sobre 1 más 1, 2. Y aquí en el 10 estoy utilizando la tablita número 2. Primero sale la constante fuera para que no moleste. Y luego utilizo la tablita 3. Diferencial de X es X, pero como tengo diferencial de cantidad va a ser cantidad. ¿Correcto? Y como es una integral definida, pues no necesito aumentarlo la constante de integración. Entonces, esto va a ser, que va a ir de 0 hasta 2. Menos 6 por 2, 12. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar el límite superior menos el límite inferior. Entonces, aquí podemos simplificar, por ejemplo, 2 y 2 podemos simplificar. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Cantidad, que es 2 al cuadrado, más 10 por 2, todo esto, menos ¿quién? Menos reemplazando el límite inferior 0 al cuadrado. En la misma función reemplazo 0 al cuadrado. Pero aquí vamos a corregir bien. Parece Q. 0 al cuadrado más 10 por 0. Menos 12. Entonces, el excedente del consumidor, ¿qué va a ser? 2 al cuadrado, 4. 10 por 2, 20. Entonces sería 24, ¿no? Sí. ¿Todo esto cuánto vale? 0. 0 al cuadrado es 0. 10 por 0 es 0. 0 más 0, 0. Menos 12. Menos 12. Entonces, ¿cuánto es el excedente del consumidor? 12. 12. Ahí está el excedente del consumidor. $12. ¿Queda claro? Bien. ¿Qué nos falta ahora? Calcular el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor va a ser lo mismo planteándole la ecuación. Entonces, vamos a plantear la ecuación. Excedente del productor va a ser igual. Ahora dice que es precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. ¿Dónde está el precio de equilibrio? 2,6 el precio por 2 menos la integral límite inferior, dice desde cantidad subceros aquí hasta cantidad de equilibrio. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? 2. Pero por la función de ¿qué? De oferta ahora. La oferta es cantidad al cuadrado más 2 por la diferencial de la cantidad. Entonces vamos a tener excedente del productor. Va a ser igual a ¿cuánto? 6 por 12. Perdón, 2 por 6, 12, ¿no? Menos. Aquí ya puedo integrarlo. ¿Cuánto va a ser la integral de cantidad al cuadrado? 1/3 por cantidad al cubo, ¿no? 2 más 1, 3 sobre 2 más 1, 3, 1/3. Más integral de 2, la constante fuera, va a quedar diferencial de, perdón, este es Q. Diferencial de Q. Entonces va a quedar
2Q, ¿estamos? Desde 0 hasta 2. Muy bien. Ahora lo que toca es reemplazar simplemente. Entonces reemplazamos. El excedente del productor va a ser igual a 12 menos 1/3 por 2 al cubo más 2 por 2. Todo esto menos 1/3 por 0 al cubo más 2 por 0. Entonces sabemos que esto de aquí vale ¿cuánto? 0. 1/3, 0 al cubo es 0, por 1/3 es 0, 2 por 0 es 0, más 0, 0. Entonces voy a tener un excedente productor de 12 menos ¿cuánto? 2 al cubo, 8, 8/3. ¿8/3 más cuánto? 2 por 2, 4. Excedente del productor entonces va a ser igual a 12. 3 por 4, 12. 12 más 8, 20/3. Entonces el excedente productor sería ¿cuánto? 16. 3 por 12, 24, ¿no? 3 por 12, no, 36. 36. Menos 20, 16/3. 16 tercios. Ese es el excedente del productor. 16/3. ¿Queda claro? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, ¿cuál es el área que estoy encontrando yo? Para el excedente del productor. ¿Cuál es? De 2X a 5X. A ver, ¿qué color? Puede poner, el verde. No. Vamos a meterlo con, a ver, con algo este color si funciona. Es el área que está, no va a dar. Un color más oscuro, morado. Ese es el área del excedente del consumidor. Ese es el área. Este es el área del excedente del productor. Excedente. Ese es el área del excedente del productor. Es el área que está comprendido entre el precio mínimo ¿cuánto es? 2 hasta el precio de equilibrio. Esa diferencia, esa área que está comprendida entre el precio mínimo
y el precio de equilibrio es el excedente del productor. ¿Correcto? Entonces, el ejemplo aquí claro sería cuando ustedes van a un restaurante y sus expectativas de pago eran de 80 como máximo por el servicio que les ha prestado, por la alimentación que les ha ofrecido. Entonces, ustedes no pensaban pagar más de 80, es decir, máximo 80. Pero cuando llegó la cuenta, resulta que ha sido 180 o 150. Entonces, fíjense, como mínimo ellos estaban dispuestos a recibir 2, pero les está cobrando 6. Ese es el excedente del productor. ¿Queda claro? Sí. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido lo que es nuestro módulo de matemática empresarial, que le hemos visto en dos maneras. Uno, lo que es netamente matemática, operaciones, y la otra parte de cálculo. Entonces, hasta aquí en nuestras clases, hasta aquí va a ser nuestra evaluación final. Entonces, final del avance de la materia. Ahora vamos a despejar las dudas que tengan. Entonces, hasta aquí lo tenemos en nuestra grabación.